Este es un programa de corte biográfico sobre historias de éxito, narrado en voz de sus propios protagonistas. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista del invitado más no de Plástica TV o su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo a qué hora vean esta entrevista. Yo soy su amigo Bruno Israel y esto es Plástica, porque los sueños se hacen realidad. Como pueden ver ahorita, ya tengo a mi invitado de este día. Él es Roger Lorenzo, productor, realizador. ¿Qué más haces? Hace un montón de cosas. Es pionero en el streaming de televisión por internet hace 15 años, que comenzó con su proyecto de Canal G, el cual pues ahorita está en una pequeña pausa, pero esporádicamente por ahí todavía sigue produciendo su podcast. Y además el señor se ha dedicado todos estos años a la producción de cine, de televisión, conciertos, eventos, demás, hace un montón de cosas. De eso y más nos va a platicar ahorita. Vamos a la entrada y regresamos a platicar con mi querido Roger Lorenzo. Los sueños despiertan, todo es posible, porque los sueños se hacen realidad, cada historia es... Mi querido Roger Lorenzo, bienvenido, es un placer recibirte esta noche. Gracias. Se me hizo por fin tener una plática contigo en persona, porque en las anteriores había sido vía aplicación y no es lo mismo el contacto humano que el contacto por medio de aplicaciones, ¿no? Entonces es un placer por eso estar contigo esta noche. Y ahora sí, retomando la plática que tuvimos la vez anterior, donde me contaste todo este proceso que te llevó a estudiar primero comunicación y después abrir tu canal, el proyecto o el sueño que tenías de tu canal de televisión por internet, que aparte fue pionero en aquella época. Ahorita ya es muy común, ¿no?, hacer todo este tipo de transmisiones, incluso hasta en vivo, grabadas, y subirla a redes sociales, que en esa época no había muchas redes sociales, eran muy poquitas, de hecho, si no creo que ninguna. Muchas gracias por la invitación, Bruno. Y sí, la verdad es que ya no la debíamos, poder estar en conjunto ya aquí en el foro. Y sí, definitivamente hace unos años pues era distinto la forma en la que se producían contenidos en línea, que honestamente era muy poco lo que se hacía hace. Hemos evolucionado en muy poco tiempo en realidad, la forma en la que se ha ido produciendo y consumiendo contenidos. Creo que el público ha ido modificando sus hábitos y bueno, eso ha dado la oportunidad de que hoy en día las plataformas en streaming tienen mucho más auge y bueno, hay mucha producción que se sigue realizando y que bueno, antes era como más complicado. Así es, digo, también por eso, como que este proyecto que tenías, este proyecto personal del canal, de Canal G, pues tomó como una pausa, porque aparte todo el mundo empezó a dedicarse a lo suyo, y como por ahí fue dejando como todo en segundo plano, y tú también tenías mucho trabajo hasta donde yo recuerdo, porque te dedicaste a hacer de todo, te dedicaste a hacer cine, te dedicaste a hacer series. ¿Qué más te dedicas? ¿Conciertos hasta donde? Sí, conciertos, documental, un poco de publicidad. Y sí, la verdad es que, bueno, para mí, como todo comunicólogo, el sueño obviamente era producir y ver pues los contenidos que realizábamos, verlos ya en las diferentes plataformas o en la televisión tradicional, los medios tradicionales. Pero bueno, tuve la oportunidad de seguir creciendo, que es un poco lo que yo buscaba. O sea, me encanta, por supuesto, siempre el contacto directo con la gente, que afortunadamente, que será más de 17 años, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de estar frente a una cámara y un micrófono, pues de poder seguir como creciendo y seguir aprendiendo más cosas. Y bueno, en este tiempecito que no nos habíamos visto justo, sí, tuve la oportunidad de experimentar en otros formatos, documentales para diferentes plataformas como National Geographic, para Disney recientemente, bueno, también para Netflix y varias cosillas que hemos estado trabajando y que bueno, era parte del sueño que definitivamente yo tenía desde que me decidí involucrarme en el mundo del entretenimiento. Pero bueno, pues yo quería seguir creciendo y gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una casa productora donde la verdad no puedo echar porras, pero mi jefe es un chingón y él, gracias a Dios, tuve esa fortuna de poder tener esa oportunidad de aprender y de seguir creciendo con él y bueno, ahí seguimos en la lucha. ¿Cómo has visto la evolución de los medios desde que comenzaste hasta ahorita? ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Qué a lo mejor en tu opinión dices, bueno, sigue igual?
o empeoró, ¿no? Bueno, los contenidos yo creo que se han diversificado, creo que eso es bien importante, hay más opciones hoy en día. Anteriormente, recordemos que bueno, la mayor parte de contenidos se generaban en un monopolio, ¿no? O un duopolio, que era Televisa y TV Azteca, que eran para televisión abierta, y de ahí ellos dictaban la línea, ¿sí? Entonces, eso también significaba que pues lo que ellos transmitían era ley, ¿no? Noticieros, entretenimiento, tema de farándula, ellos marcaban la línea. Yo recuerdo que cuando yo llegué justo tuve la oportunidad tuve un paso por MBS Televisión y Dish, y en algún momento uno de los ejecutivos tuve la oportunidad de platicar con él, y yo ya venía de estar haciendo lo de Canal G. Entonces yo siempre le proponía, le decía, oiga Inge, es que podemos generar otro tipo de contenido que sea un contenido extra para la audiencia, y que ese contenido sea un plus para la gente que nos ve a través de internet, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, tanto Televisa como medios tradicionales en aquel entonces se resistían justo a este cambio, justo a esta evolución, porque ellos de alguna manera querían mantenerse, querían seguir teniendo el control. No, incluso hasta yo llegué a ver en varios programas que se llegaban como a burlar de los que comenzaban a hacer contenido para internet, para redes sociales, Claro. Por los menospreciadas, y ahora casualmente el internet es quien manda ahora. Las televisoras, llámese cual sea, ahora se están alineando a lo que se está generando en redes sociales, en las plataformas, y es muy curioso cómo la vida da vuelta, y ahora quien tiene el control somos nosotros, porque aparte, pues tú puedes ver una entrevista como esta a cualquier hora, no necesitas un horario, la puedes ver en la mañana, la puedes ver en la noche, la puedes ver a mediodía, comiendo, ya antes de dormir, o si te quieres dormir pones la entrevista, ya te arrulla. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso, pero es la verdad, y antes se manejaban mucho por horarios, ¿no? Los programas de los matutinos, ¿no? O los programas de variedades que eran en la noche y así, las noticias. Ahora nos enteramos de noticias a través de las redes sociales. Sí, la inmediatez. Incluso los medios tradicionales tuvieron que sacar sus perfiles, claro, para poder traer la noticia al minuto, y ahora sí que en vivo. Fíjate que yo tengo una anécdota respecto a eso. Yo recuerdo que en una de las entrevistas que tuvimos para uno de los programas de Canal G, que era un programa de espectáculos, se llamaba El Aquelarre, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la señora Pati Chapoy, obviamente que es una de las líderes en periodismo de espectáculos en México. Y entonces recuerdo que cuando conseguimos la entrevista, fuimos a TV Azteca, nos recibió en su estudio. Y bueno, ya los chicos hicieron la entrevista, todo bien, hablaron con ella obviamente observando lo que estábamos haciendo, y terminando el tiempo, en aquel entonces me acompañó Mariano López Chente, que es el productor de Canal G también, junto con un servidor, y entonces ella me preguntaba ya fuera de cámara qué era lo que estábamos haciendo y cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces le explicaba yo un poco cómo funcionaba el tema del streaming, y yo le decía, mira, aquí ya estábamos, y a los segundos ya estábamos en vivo, ¿no? Y para ella era como, ¿cómo? Pero, ¿y cuánta gente los ve? Ya empezamos a manejar información. Y bueno, no quiero decirles, pero después de esa charla, a la semana, Ventaneando era el único programa que ya estaba en línea de la programación de TV Azteca. Entonces, obviamente, esta señora, con la visión que ella siempre ha tenido en el tema de entretenimiento, pues ella supo que había una audiencia cautiva, y bueno, obviamente casualidad o destino, pues bueno, fue después de esa charla que tuvimos, y Ventaneando fue el único programa que empezó en línea en TV Azteca, a excepción de todos los demás, o sea, y bueno, quiero pensar que en algún momento ella vio ese potencial de lo que podía generar para su audiencia, en este caso para su programa. Claro, y también yo creo que a raíz de esto, tanto ella como todos los que se dedican a los medios de comunicación, pues también se vieron forzados a evolucionar, porque muchos periodistas empezaron con las entrevistas, claro, subiéndolas a sus redes sociales, a Facebook, a YouTube, y curiosamente Pati ha sido como una de las últimas que ha comenzado a tener su canal. Exacto. Y a hacer entrevistas de muy buena calidad, pero sí hay que hablar como son las cosas. Pues yo creo que se tardó mucho. Sí, se resistían. La verdad es que, bueno, al final del día también ella es de los personajes, pues, de más años en la televisión en México, y yo creo que al final, y de hecho a la fecha también, Pedrito Sola y todos ellos en su momento, aún con lo viral que se ha vuelto el tío Pedrito, sí, claro, en algún momento como que le hacían el fuchi, la verdad. También yo recuerdo que en algún momento las disqueras, cuando nos hablaban, nos invitaban para conferencias, hacían un grupo
para las entrevistas y decían, sí, los digitales, y metían a 5 o 6 medios, ¿no? Entonces no te daban la oportunidad realmente de tener una entrevista exclusiva. Era como, pues vamos a darles el espacio, y eran los últimos que dejaban. Y hoy en día, honestamente, si un medio no tiene una versión digital, la verdad es que su contenido va tarde, justo. Entonces, Exacto. la verdad es que sí ha habido una evolución interesante en estos años, ha sido muy rápido, y bueno, pues hoy en día sigue creciendo el gusto. Yo también recuerdo hace como 2 o 3 años, yo tuve la oportunidad de producir los Spotify Awards en el 2020, me parece, y estuve con producción de la Green Carpet y parte de la unidad que llevaba la transmisión de los premios. Y entonces, justo en esas pláticas previos que teníamos antes del evento, hablábamos con, obviamente, ejecutivos y gente, ¿no? Y ellos nos decían que venía el tema del podcast, iba a tomar mucha fuerza en aquel entonces. Y la verdad es que, pues, no se equivocaron. Hoy en día, también, quien no tiene un podcast, pues, no existe, ¿no? Y bueno, quien no lo tiene, y también no solamente es de que ya tienen el programa en televisión o en radio, exportas tu audio, tu video, y ya lo subes a la plataforma de podcast. Tampoco es así. Yo creo que hay que tener como un formato. Sí, claro. Siempre y cuando se vuelva atractivo, porque no es el mismo formato para televisión que para internet, que para la radio. Entonces yo creo que Claro. hay que respetar los formatos, independientemente de si son digitales o si todavía siguen siendo como la vieja escuela, ¿no? Oye, y otra cosa que también recuerdo que en aquellos años siempre se criticaba, por ejemplo, todos los contenidos que se hacían en Televisa y TV Azteca, ¿no? Y hablo de ellos porque eran los medios tradicionales abiertos, y ¿no? era la referencia que tenemos. Y entonces también. siempre decían como este rollo de, es que Televisa y TV Azteca producen puro contenido basura. Y entonces Televisa y TV Azteca tienen la culpa de que México sea un país pobre en cultura, bla, bla. Y no, o sea, bueno, pasado el tiempo, nos dimos cuenta que aún con toda la opción y toda la oferta de que hay digital, también hay mucha basura en la parte digital. Entonces, más bien ahí la culpa es, y perdón, pero bueno, es una realidad, es de la audiencia que consume esos contenidos. Porque hoy en día, tristemente, y ojalá no me funen, pero hay muchos creadores de contenido que honestamente dejan mucho que decir con lo que se hace. Claro, y está bien donde entra ahí el dicho que hay que tener cuidado a quien hacemos famoso, porque de repente sale cada personaje que realmente no aporta nada. Y también afortunadamente pues la opción es grande en internet. Sí, hay mucha variedad. Hay mucha variedad, hay desde quien se dedica a hacer viajes, se dedica a mostrar cosas del país, cosas del extranjero, incluso hasta clases. Yo he visto quienes hacen tutoriales de cómo cocinar. Saludos a mi querida, ¿cómo se llama? La reina del TikTok. Que ella comenzó también por eso mismo. Sí, porque tenían que reinventarse, tenían que Exacto. buscar otra forma de llegarle a esa audiencia, y que bueno, obviamente para muchos fue una sorpresa ver la respuesta de la gente, ¿no? De cómo ella con sus clases de cocina y cómo cocinaba ella, pues comenzó a volverse vigente. Sí. Y gracias a eso también la volvieron a llamar para hacer proyectos en televisión. Sí, ahora ha hecho cine y cosas de ese tipo, derivados obviamente de ese resurgimiento, de esa reinvención que también creo que para los artistas, los comunicadores han logrado hacer con estas nuevas plataformas que nos ayudan. Y también yo creo que es una gran herramienta también, por ejemplo, en el caso de los que quisieron estudiar comunicación, que muchas veces o generaciones anteriores se sentían frustradas porque pues la demanda de trabajo era muy poca. Realmente muy pocos lograban colocarse, ya sea en la prensa, en el radio o en la televisión. La televisión era muy poquito. Sí, claro. Pero realmente, gracias ahora a la apertura de las redes sociales, a YouTube en especial, que abrió las puertas para que todos los que hayan estudiado comunicación, incluso hasta los músicos, pueden subir ahí sus videos de sus canciones, componiendo, cómo graban o cómo etc. Realmente sí abrió como esa apertura para que realmente nosotros como público pudiéramos conocer el talento y realmente quién valía la pena. Sí, la verdad es que hoy en día eso es lo que ha funcionado la parte digital, la parte de las redes sociales. Han permitido tener un acercamiento de la gente que tiene talento, algunos igual que no tienen tanto, pero que tienen cierta gracia, y que
eso ha permitido brincarse todo este rollo que había de las disqueras que controlaban y eran los únicos que decidían, o para las generaciones más anteriores, un Raúl Velasco que controlaba quién sí era exitoso en la música. Entonces, figuras como esas hoy en día, bueno, afortunadamente a través de esos medios, que se agradece el trabajo que hicieron en algún momento, pero también sí ejercían cierto control y cierto poder, y hoy día es muy fácil que pues alguna persona que grabe, que cante bien, que tenga talento, pues grabe con su celular y lo suba, y en uno de esos se vuelve viral, y bueno, está un poco más al alcance de que la gente pueda conocer a gente que realmente tiene talento. Claro, ahorita se me viene a la mente un ejemplo muy claro, que como también tenían el control, por ejemplo, los medios tradicionales en la producción audiovisual, y eso me refiero a los melodramas, ya sea unitarios o en serie. Y también el internet vino a romper con ese monopolio. El caso muy especial, por ejemplo, de mis amigos de webnovelas, que ahorita están produciendo, las mamás presentan, pero sí. Cuando comenzaron ellos, producían sus webnovelas. Tuvieron dos, hay una que no le fue tan bien, que se llamaba La Bastarda, pero la que lo rompió todo fue Ana Bolera, a los cuales yo tuve el placer de entrevistar al elenco hace pues ya que 12 años. Y fíjate si no me equivoco. incluso justo yo acabo de subir una foto a mis redes sociales esta semana de una de las primeras webseries que se llamó Al Final del Arco Iris, y recuerdo porque ellos salieron a la par que surgimos con el canal nosotros, con Canal G. Entonces el canal, obviamente, al tener una barra de programación con diferentes contenidos, teníamos la oportunidad de poder diversificar según el tema que abordaran. En este caso, pues ellos eran chicos que hacían web novelas, y sí, la verdad es que, han sido muy exitosos desde hace por lo menos ya unos 10, 12 años. Unos 10 años, y como esos son algunos ejemplos, porque yo he visto series de todo tipo en redes sociales. Ahorita estoy viendo una que hacen en Guadalajara, de una productora que realiza ya este tipo de contenido, que no es como telenovela, pero es una especie como de unitario, porque es un solo capítulo y abordan muchos temas. Bueno, imagínense qué tanto ha evolucionado, que hoy en día, por ejemplo, hace una semana Televisa lanzó su formato de webnovela o algo parecido en vertical, que son historias de 1 minuto, y que es la nueva propuesta que están lanzando ellos de contenidos para su audiencia. ¿Por qué? Porque justo estos son formatos que han demostrado que es la nueva forma de consumir este tipo de productos. Pero también son formatos probados. Yo empecé a ver hace algún par de años ese tipo de contenido de series de Asia. No recuerdo si eran coreanas o si eran japonesas estas series, pero ese tipo de, obviamente ya dobladas al español para que las pudiéramos entender. Yo comencé a ver este tipo de historias, y ahorita he visto una, creo que es, no sé si sea gringo, yo creo que sí, por el tipo de actores que salen ahí. Es que no se reconoce si son europeos o si son de Norteamérica, pero sí, más o menos dan este perfil de historias breves, no de 1 minuto, pero pues de un poquito más de tiempo. Sí. Y realmente han funcionado bastante. Y son formatos que obviamente, insisto, han tenido el gusto hoy en día de la audiencia, que también ha cambiado la forma de consumirlo, que obviamente pues todos dependemos de tener un teléfono, y mientras te trasladas o estás esperando una cita o algo, bueno, pues le das play y lo reproduces, que eso es lo que está increíble hoy en día. Así es, mi querido Roger. Oye, a raíz de todo esto que has estado realizando todos estos años, pues también has pausado un poco el proyecto. Y yo, hasta donde recuerdo, hace 5 años, estaba por celebrar los 10 años. Correcto. O ya se acercaba, y de repente, hace poquito que te vi, por ahí como surgió el comentario de, no, ya son 15 años. Correcto. Entonces, y a lo largo de todo este tiempo también has seguido ir a las tendencias. Ahorita, como bien lo mencionabas, estás realizando un podcast. ¿Lo realizas cada semana? Es correcto, sí, Los Hombres de Roger ya tiene aproximadamente como 4 años, justo fue antes de pandemia. Hice una pausa también cuando fue la pandemia, porque todo el mundo hacía contenidos en línea, y de repente dije, bueno, voy a como que
como pausar esta parte, concentrarme obviamente en otras cosas. Y bueno, me gusta siempre como tener, es la forma que yo tengo de estar en contacto con toda esa gente que en algún momento, al paso de los años, me siguen buscando, me siguen escribiendo. Y que eso es lo que está padre. ¿Por qué? Porque a varios años de estar quizás no formalmente al aire, la gente sigue como en comunicación y de repente me los encuentro en, no sé, en algún bar, en algún café y me preguntan, es que yo veía Canal G, yo veía algunos de los contenidos o de los programas y de verdad es increíble. O sea, justo camino para acá me escribió uno de los conductores, estoy hablando más o menos del 2007, o sea, 18 años que tengo de conocerlos y bueno, obviamente me dice, ¿sigues con tu plataforma, sigues con tus contenidos? Y bueno, ahora estamos retomando Los Hombres de Roger. Es un podcast donde abordamos diferentes temas, un poco llevados también al tema de la salud mental, llevado también a la parte de los contenidos LGBT y abordando temas que difícilmente en otros medios a veces se hablaba. Hoy en día ya es más común, pero es parte del nicho de audiencia que a mí siempre me seguían. Yo tengo por ahí una duda porque yo cuando he visto que ya está terminando tu podcast, porque nunca lo agarro cuando va a comenzar en vivo, veo que por ahí pones como una liga para que el público se pueda unir. Correcto. A tu transmisión, ¿es así? Es justo esta facilidad que te digo, las plataformas te dan y pues es como una invitación cuando tú haces un live en TikTok. Todos los efectos, a mí me gustaba mucho el tipo de efecto que tenían en el canal, porque aparte lo veíamos así como innovadores. Digo, nadie hacía esto, muy poco. Creo que recuerdo yo, el Chapulín Colorado es el único que salía con el croma verde. Y es que lo hacíamos en vivo, que también ese era el otro gran reto, ¿no? Lo mismo, estábamos iniciando en aquel entonces y la gente le gustaba, porque aparte teníamos mucha variedad de programación, entonces justo un poco eso fue lo que nos permitió también hacernos como el diferenciador con lo que sucedía en aquel entonces. Y bueno, pues fuimos de alguna manera pues pioneros en el streaming en contenidos LGBT para toda la comunidad. Mi querido Roger, cuéntame ahorita qué planes tienes, porque yo por ahí en algún momento me comentaste que te querías ir como a Europa a especializarte en algunas cosas. No sé si eso sigue en pie. Sí, estoy todavía como trabajando con esa posibilidad, porque justo hace unos 2 años atrás estuve a punto de irme a hacer una especialidad a Madrid. Pero ahorita, como te decía, hay proyectos que de repente pues no sabes si se van a dar y bueno, parece que sí. Entonces igual voy a tener que esperar un poquito para tomar como bien clara esa decisión. Pero pues seguimos trabajando. Yo la verdad es que tengo la ventaja de poder trabajar con equipos muy creativos, muy inteligentes, gente muy profesional. Y bueno, pues recientemente hicimos el teaser para El Rey León, para Ocesa, grabamos el Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México hace poco, que sí se transmitió por Televisa. Hicimos también todo lo nuevo de Edith Márquez, lo produjimos nosotros, que es un homenaje a Rocío Dúrcal. Y así, bueno, hicimos algo en Fito Páez en el Zócalo. Entonces, cosas así que vamos teniendo oportunidad de ir trabajando y que, bueno, pues uno siempre agradece por estar presente en diferentes momentos del entretenimiento en nuestro país, que la verdad he tenido ese placer. Oye, pero ya personalmente a ti, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Producir este tipo de eventos, conciertos, obras de teatro? No sé si has producido obras de teatro o no, pero a producir este tipo de eventos que son en vivo o a producir contenido que es grabado, que es, no sé, llámese una serie, incluso el cine, que bueno, si no es grabado es filmado, pero pues se guarda antes, ¿no? Cada formato tiene su encanto definitivamente, ¿no? A mí, por ejemplo, el formato, lo que más me gustaba ha sido el tema de los documentales. La verdad es que es algo que a mí me apasiona y tuve la oportunidad de hacer como varias cosas. Hicimos algo para Nat Geo, algo que hablaba sobre el tema de la subrogación de vientres para las parejas que necesitan hacer uso de este recurso. Y yéndonos a otro extremo, hicimos el documental de Dana Paola para Disney, que salió el año pasado. Entonces, o sea, la verdad es que ha sido increíble tener esa oportunidad. Hicimos algo también de música regional el año pasado para VIX, que salió Ángela Aguilar, Grupo Frontera, la banda MS. Y bueno, la verdad es que, ahora sí que trabajo es trabajo y yo no me quejo, ¿no? Ahí el punto es estar presentes. Oye, yo por último quisiera saber si, por ejemplo, en este momento se te presenta la oportunidad de volver a producir el canal como lo producías
¿Lo harías de nuevo o de plano fue una experiencia que ya no quieres volver a vivir? Siempre me preguntan, y yo siempre he dicho, o sea, es una pausa porque en este medio nada está dicho. Yo creo que hay oportunidad de seguir retomando, quizás no de la misma forma, en una programación continua, pero sí como rescatar como ciertos conceptos para seguir haciendo lo que nos gusta, porque de verdad hay mucha gente que aún al paso del tiempo, a 15 años de haber hecho la primera transmisión en vivo, nos siguen buscando y nos siguen preguntando que dónde estamos. Entonces, para mí Los Hombres de Roger es una forma de levantar la mano y decir, aquí estamos presentes. Oye, ya, por favor, compártele al público cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, si todavía existen las redes del canal. Claro. Por favor, compártele al público. Bueno, en redes sociales, @Roger Lorenzo, o Los Hombres de Roger, que es el podcast que estoy produciendo en este momento, o en Instagram como Mr. Rogercito, también ahí estamos, y del canal G Espacio Televisión, pues, o TV en YouTube, y ahí estamos, ahí nos pueden encontrar. Y por supuesto yo invito al público a que nos siga a nosotros en todas las redes sociales, estamos en todas, Facebook, Instagram, X, y por supuesto en la página oficial que es plasticatv.com, donde va a estar completita esta entrevista y sin censura. Y por supuesto invito al público y principalmente a los músicos, a los cantantes que estén buscando un espacio donde ensayar, pues se acerquen. Aquí abajo voy a dejar los datos de la casa productora donde estamos realizando la entrevista, para que se acerque a ellos, y si pues tienen algo, si se ajusta a ustedes y así lo ven, pues por supuesto produzcan aquí su música o ensayen, ¿no? Yo que sé. Afortunadamente pues siempre hay espacios donde uno se puede desarrollar, y es por eso pues, que yo también estoy invitando al público que a lo mejor no saben que existe este lugar, pues se comunique con ellos, ¿no? Para que sepan que hay una opción más, un espacio más donde poder ensayar y donde pueden realizar sus sueños. Mi querido Roger, desafortunadamente el tiempo ya se nos está terminando. Te agradezco mucho que estuvieras con nosotros esta noche, esta mañana o este día, dependiendo a qué hora vea el público esa entrevista, porque estamos celebrando pues ya 6 años con esas entrevistas, como 13 desde que empecé las entrevistas desde la radio, pero tú también estás festejando por los 15 años del canal que comenzó hace... Sí, 15 años de Canal G, y yo ya de carrera profesional, un poquito más de 24 años, de uno de mis proyectos fue Big Brother VIP, entonces ya le cuelga. Pues bueno, mi querido Roger, muchísimas gracias. Tú eres un vivo ejemplo de cómo los sueños sí se hacen realidad siempre y cuando los trabajes y te esfuerces por mejorar día a día. Es correcto, hay que ser disciplinados también. Bueno, por lo pronto, amigos, yo los veo la próxima. Ha sido un placer. Compartan y comenten la entrevista, por favor, si les ha gustado. Díganos qué podamos mejorar. Díganos a quién quieren que traigamos. Será un placer, como siempre, complacerlos. La luz del escenario comienza a brillar. Las historias de vida nos invitan a volar. Con Bruno Israel, la esperanza se siente. En Plástica TV, el futuro es presente.